buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que nos esté viendo en este Versus, porque ya estamos ahora sí aquí en el estudio y extrañamos a Dani Barragán, que debería estar sentada aquí. Le mandamos un fuerte abrazo y un beso, esperemos que todo esté muy bien, Dani y compañía, pero pues esto tiene que seguir. El show debe continuar. Así es que aquí vamos a estar con todos ustedes dando el análisis, el mejor, quizás no, usted juzgue, nosotras no vamos a juzgar, pero tenga los mejores comentarios. Uno nunca sabe, puede ser buena. Yo no vine aquí para ser juzgada. Yo no vine aquí para ser juzgada. Yo nada más estoy aquí para preguntarle. Suficiente. Yo solo vine aquí para escuchar a Lina, así que juzguenla a ella, ¿no? Exacto, aparte es el tema internacional. Es el tema de Lina, queremos decir que Lina lo propuso y ahora Lina lo explica. Y es que además, ustedes deben de saber que el día de ayer que nos estábamos poniendo de acuerdo para el versus de este día, Alina nos escribe y nos dice, oigan, amistades, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Ya toca versus y no hemos planteado ningún tema. ¿Cómo ven si hablamos del mundo mundial? Y segundo piso de la el mundo mundial y el segundo piso. ¿Cómo ven? Está. Como paréntesis, yo ahí agregué. Solo era un comentario filosófico. Es correcto. Y entonces, y en esa discusión entonces dice Perlis, pero también salieron los perfiles del Poder Judicial y dije yo, o sea, sí, pero son un montón, todavía no tenemos todos, vamos a aguantar tantito, mejor vamos, y va. Y en eso nos dice la señorita que aquí está a mi lado que, ay, pero nada más era un chistoretillo. Oiga, era un poner a hablar del mundo mundial y la segunda. Pero bueno, pues ya estamos aquí. ¿Cómo? Pues lo propuso y ahora lo hablamos. Oiga, algo así pasó. Mundo mundial, pues ya estamos en el fin del mundo, creo, sí, ya con todo lo que está haciendo. Ya mundial. estabas leyendo y todavía no salían las declaraciones de Donald Trump, porque ya después dijimos, bueno, ¿qué les parece si mejor hablamos de Trump? Porque acaban de salir todo este tema de los aranceles y lo que se va a imponer a México, a Canadá también con un 25%, que no es menor. No es menor estas declaraciones que está dando una amenaza que claro que teníamos que hablar de ello y pues ya, les dije, bueno, sí, y así también enlazamos también el segundo piso de la cuarta transformación, el fin del mundo. Bueno, es que va a ser el fin del mundo. Puso fácil. Trump las puso fácil, pero sí es el fin del mundo cuando ves a Alito en Uruguay, ¿no? Además, celebrando la izquierda en Uruguay. Y pobre, de verdad, yo lo repito en este espacio, de antemano una disculpa con todos los y las uruguayas, de verdad, Pepe Mujica, una enorme disculpa. Close up para allá. Y espero, por favor, que hagan un inventario de las cosas en la casa del gran Pepe Mujica. Uno nunca sabe con Alito Moreno qué se puede llevar. No sabes, imagínate, se llevó hasta la madera de ahí del lo creemos capaz. Sí, de eso. El bochito. El bochito de Pepe Mujica. Sí, o sea, este hombre ya está así. Ya iba a llegar bien orgulloso, ¿no? No, hombre. Aguas y en los próximos días ve a Alito con un bochito. Aguas, Pepe. Por favor, aguas. Sí. Oigan, ya mucho relajo, mucha risa, pero creo que es todo lo que tenemos que sacar antes de comenzar a hablar de este tema que nos trae el día de hoy y nos reúne para analizar qué fue lo que sucedió después de las declaraciones que da el día de ayer, además en su red social, que después de que lo corren de Twitter a Donald Trump, arma su social. Claro. Infraestructura. Y entonces ahí deja este mensaje en donde dice que va a imponer aranceles a México y a Canadá, también a China con un 10%, a México y a Canadá sería con un 25%, a partir de el 20 de enero, que es el día que él toma posesión en la Casa Blanca y que ya comienza este segundo mandato, que pues sí hubo ahí una pausa con la administración de Joe Biden y que también dice él pues ha afectado y ha dejado las puertas abiertas para que los migrantes entren a nuestro país, así que viene una invasión tanto de fentanilo como de migrantes. Son fuertes las palabras. Pero aparte dice a los aliens, o sea, dice cierren la puerta a los aliens ilegales. Son clasistas, racistas estos comentarios que deja y también ya son parte de la narrativa que ha estado manejando a lo largo de estos meses y también lo que lo lleva a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pareciera que estamos viendo una vez más Donald Trump versus México, pero también se suma el ingrediente de Canadá, que creo que fueron los que salieron peor parados en esta ocasión por todo lo que habíamos comentado la semana pasada. Aquí
aquí también se lo vamos a mencionar para que tenga el análisis completo de qué está pasando. Así que quédese con nosotras, deje sus comentarios acá abajo en el chat de Versus. Han estado también muy bajitos esos me gusta, así que sumen la manita arriba y compartan a todo mundo esta transmisión. Así que vamos a una pausa para arrancar con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar con el análisis de este martes 26 de noviembre porque la semana pareciera que sí arrancó fuerte después de las declaraciones que da el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo este tema de imponer aranceles, que básicamente también son impuestos para los productos que vayan a entrar por importación a ese país. Después de que también Canadá había mencionado que México es la puerta trasera para que entre todo este comercio masivo para Estados Unidos o para Canadá. Se olvida también de el lugar que ocupa China en las exportaciones para Canadá y la manera en que han estado ingresando también diversos productos. Así que es todo un contexto que tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la presidencia el próximo 20 de enero del 2025 y vamos a arrancar este análisis con Alina Duarte, porque ella es la especialista internacionalista. Hablar del fin del mundo, hablar del mundo mundial, el segundo piso de la cuarta transformación y del mundo mundial también, sobre todo. Así que arranquemos con esto porque qué lectura te merece. Después de que esta mañana, del martes 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que tienen que llegar a un encuentro, tienen que llegar a un diálogo para tratar de detener esto, ya que les puede perjudicar a las tres naciones, ¿no? En específico también hablando de México y Estados Unidos, puede ahí también tener repercusiones. Entonces, ¿qué lectura te merece esta acción que está emprendiendo Donald Trump? Bueno, primero mencionar que un poco ya habíamos visto este escenario cuando llega Donald Trump en el año 2017. Lo habíamos visto vociferar bastante en torno a las deportaciones, en torno al muro, en torno a incluso siendo candidato presidencial. Recordemos este episodio que lo trae Enrique Peña Nieto y aquí nos dice que somos una bola de casi que invasores, ¿no? Violadores y demás, y viene y nos los dice aquí en casa y termina ganando las elecciones, y lo que vemos durante los primeros meses sí es una política de ataque directo, pero también de materializar, ¿no? En temas, por ejemplo, migratorios, presionar a México a tal grado de que México aceptara este programa de quédate en casa, que hay que decirlo, es violatorio de todo derecho internacional, para que las personas que busquen asilo en Estados Unidos tengan que esperar en territorio mexicano, ¿no? Es decir, la sala del proceso migratorio estadounidense para que no ingresen. Y la otra es, pues, el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. Después de eso, Trump sí avanzó en varios estados, sobre todo los que tenía ayuda republicana, para la construcción del muro fronterizo. En algunos estados fue detenido porque ciertas organizaciones o gobiernos demócratas decidieron meter las manos, meter amparos y demás, y no terminó de construirse. Pero después de eso viene una pandemia. Digamos, fue bastante tensos esos 2 años. Todavía le tocó un lapso a Peña Nieto. Cuando llega Andrés Manuel, empieza nuevamente esta serie de negociaciones marcadas por el Telecán, y ahí es en donde viene una pandemia que Trump estaba totalmente mal gestionando, ¿no? El problema llegó a que, bueno, en ese lapso entre la pandemia, las elecciones, de donde gana Joe Biden, ese año México y Estados Unidos logran hacer muchos acuerdos, de hecho, ¿no? Viene con el tema de los ventiladores. Ustedes recordarán que había escasez y Estados Unidos mandó también para acá insumos. México, en ese momento con el canciller Marcelo Ebrard, decide hacer varios acuerdos con varios países. En el tema de las vacunas se negocia bastante bien, y Andrés Manuel, en ese lapso de transición entre Donald Trump y Joe Biden, de los 5,
si no mal recuerdo, viajes que hace al exterior, 3 son a Estados Unidos, uno para la firma del nuevo tratado de libre comercio, y las otras visitas bilaterales, mientras le destina a América Latina una visita a El Salvador, a Honduras, a Belice y a Cuba, y la otra es a Colombia y al el 50 aniversario del asesinato de Salvador Allende, el 11 de septiembre. Entonces, hubo una política ya de bastante entendimiento, al grado de que Donald Trump dice en una entrevista antes de salir de la Casa Blanca que fue su gran amigo, que tuvieron varias coincidencias, que incluso lleva a muchos mexicanos, paradójicamente, a votar en las elecciones de 2020, nuevamente por Donald Trump, ¿no? Se gesta ahí un margen de un obradorismo trumpista, porque se entendía que hacían bastantes colaboraciones, cooperación, etcétera. Entonces, Donald Trump, digamos, ya lo habíamos visto y se logró negociar. Donald Trump no llega ahora, y yo creo que para mí, en este primer saque, estas decisiones que ya toma para empezar a emprender a partir del 20 de enero, tienen que ver directamente con el caos que existe hoy en el tema de Ucrania y que se lo hereda directamente Joe Biden, ¿no? Esto de permitir el lanzamiento de misiles a territorio ruso, pues obviamente no tiene Donald Trump forma de minimizar eso que está pasando, y entonces creo que logra desviar la atención directamente hacia sus socios México y Canadá, y en el caso de México, pues evidentemente yo creo que es una respuesta bastante digna la de la presidenta Claudia Sheinbaum, un poco desde el entendimiento que no creo necesariamente que sea el que Trump realmente quiere escuchar, está muy desde la imposición, pero los primeros que van a pegar el grito en el cielo, yo creo, son los propios capitales estadounidenses, canadienses, que se encuentran en territorio nacional. Ahorita ya veremos el papel de China, pero me parece que con el antecedente del otro mandato de Donald Trump, que además, hay que decirlo, Donald Trump gobernó un Estados Unidos ya en decadencia, sí, pero que hoy, a 4 años después, yo sí creo que no está en la misma correlación de fuerzas para hacer lo que está haciendo con México, especialmente México siendo el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces yo creo que todavía a Trump no le cae el 20 de que Estados Unidos no tiene la misma posición, el mundo está cambiando, se fortalecen los BRICS, el papel de China, el papel de Rusia. Entonces, para empezar, yo creo que esto ya lo vimos y que va a haber negociación, pero Trump tenía que desviar bastante la atención, y obviamente pues pone a México contra las cuerdas, y México yo creo que está contestando bastante bien. Sí, ¿no? Que también en algún punto el día de ayer lo que decíamos al momento de plantear este tema, hablar del segundo piso de la cuarta transformación, es seguir con esta política, ¿no? Es seguir, ya lo hablábamos en el programa pasado, si usted se lo perdió, vaya a verlo, porque hablábamos de cómo la presidenta Claudia Sheinbaum se ha presentado con la política del exterior, ¿no? O sea, con los demás mandatarios, siguiendo igual lo que deja el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de decir, aquí hay soberanía, aquí México ya no se deja ningunear por ningún otro país, aquí lo que se busca es el diálogo, y se busca también la manera de cooperar y no ser subordinados, que lo reitera esta mañana al momento de leer la carta que envía al expresidente Donald Trump. Vamos a poner un poquito de contexto para tratar de entender también cuál es esta acción política que está emprendiendo Donald Trump con esta amenaza, porque hay una lectura que se le puede dar sí a la economía, esto en dado caso de que sí se llegue a pasar, ¿no? Y se ejecute esta acción, pero en estos momentos, al darlo a conocer 2 meses antes de que él llegue a la presidencia, también tiene una respuesta totalmente política para ver de qué forma hace estas negociaciones, para ver de qué forma puede llegar a acuerdos, no solamente con México, sino también con Canadá, porque recordemos lo que ha venido mencionando la presidenta Claudia Sheinbaum, que en su momento, al hacer estas negociaciones para llegar al tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, Donald Trump no quería a Canadá. Donald Trump no quería que estuvieran ya siendo parte de este acuerdo, y ahora Donald Trump termina diciendo, sí, los aranceles van a ser, pero para las 2 naciones, para México y para Canadá. ¿Qué son los aranceles? Pues son impuestos a estos productos, y están diseñados justamente para cumplir las funciones tanto políticas como económicas. Claro que hay un beneficio para la ciudadanía, claro que hay un beneficio para la sociedad estadounidense, en este caso que lo está dando a conocer Donald Trump, y recordemos también el contexto en el cual Donald
Donald Trump llega a la presidencia y llega a ser el presidente electo para un segundo periodo. Él viene de un contexto en donde la inflación es también parte importante de lo que lo lleva a la manera en que la administración de Joe Biden pues estuvo trabajando el tema de la pandemia. En 2021 vimos los efectos que tuvo cada uno de estos problemas de salud allá en Estados Unidos y lo que deja, ¿no? También el problema Donald Trump en su momento, al momento de tomar ciertas decisiones en torno a esta pandemia y emergencia sanitaria. Pero en ese contexto también el tema que lo lleva es la inflación. Decía Lina el día de ayer, es darse un balazo en el pie por parte de Donald Trump. ¿Cuáles serían estas implicaciones también para la economía? ¿Cuáles serían estas implicaciones? ¿Y por qué lo ves tú como un acto político también, Meme, al momento de que Donald Trump decide dar a conocer esta noticia y esta amenaza? Porque eso es también lo que está haciendo, amenazar a México, hablando nada más de nuestro país. En este momento, anunciar aranceles para las importaciones de México. Es la misma fórmula que utilizó en el 2019, 2018-2019, con la llegada ya formalmente de Andrés Manuel López Obrador al gobierno. En ese momento dijo que iba a imponer el 5% de los aranceles. Y eso ya después de la renegociación del tratado del TEMEC, en donde ya estaba el equipo aunque estaba todavía en transición, Andrés Manuel López Obrador, ya estaba el equipo de Marcelo Ebrard y demás, que ya estaban negociando el tratado comercial, donde evitan la salida de Canadá, ¿no? Entonces, vemos exactamente el mismo argumento, es el mismo, llamémosle berrinche, es exactamente la misma fórmula que utilizó Trump en el 2019, hoy la está repitiendo antes de entrar, ¿no? Antes fue cuando Andrés Manuel iba a entrar, ahora es antes de que él entre. Cuando hablamos de los aranceles, Marcelo Ebrard hace unas semanas lo decía, con López Dóriga, efectivamente lo primero que va a pasar es que va a haber inflación, porque si él sube, si nos imponen aranceles, pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, ni modo que nos quedemos aquí de brazos cruzados viendo cómo ellos imponen los aranceles y nosotros aquí pagando, por supuesto que no. Ahora, si es una guerra completamente innecesaria, porque si lo vemos en términos más reales, aunque efectivamente no la vamos a pasar tan bien, ellos tampoco. E incluso creo que aún les impactaría más a ellos. Por ejemplo, aquí en México se fabrican las puertas de los aviones Boeing, ¿no? Y se venden aproximadamente en $150,000 cada puerta. Imagínense con la imposición del arancel, no del 25% a esta importación que se fabrica en México, pero se tiene que mandar a Estados Unidos para el ensamble final. Boeing, ¿qué va a hacer? Aquí tienen dos opciones, muchas de las, y no solamente es Boeing, estoy poniendo ese ejemplo, pero hay muchas empresas que están exactamente en la misma circunstancia. Automotriz, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar si se le impone el arancel? La empresa tiene dos opciones. O pagar el arancel y que la puerta salga aún más cara y por ende subir el precio del avión y que el consumidor final, que en este caso aerolíneas y demás, tengan que pagar más caros, comprar más caros los aviones, o buscar un lugar en Estados Unidos donde puedan mover toda la manufactura para poderlo hacer adentro. ¿Cuánto tiempo te lleva encontrar un lugar, capacitar a la gente y tener a la gente para entonces ensamblar y hacer lo que estás haciendo en México y que además el costo no sea superior a lo que ya te saldría con todo y el arancel impuesto al producto final que importas desde México? Esas dos opciones, una te tardas muchísimo o incluso algunas empresas toman la decisión de ok, voy a fabricarlo acá, pero voy a traerme a los trabajadores de mexicanos que lo están haciendo y los voy a traer aquí que lo sigan haciendo. Que necesitas visas de trabajo, necesitas los permisos, etcétera. O sea, pones a las empresas en una circunstancia en donde estás entre la espada y la pared de ver cuáles son las alternativas. Tienen de aquí a que llegue Trump para pensar si lo hacen o no, pero el costo es gigantesco. Entonces, muchas empresas preferirían pagar el 25%. Y estamos hablando de empresas que pueden. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los productos agrícolas, ¿no? Con alimentos, que también se importa demasiado? Aguacate, por ejemplo. Decía Estados Unidos que ahora ya van a importar el aguacate desde Guatemala. Ok, ¿México es la única alternativa que tiene de exportar a Estados Unidos? Claro que no. México le exporta a todo el mundo. México es uno de los exportadores más grandes que tenemos en el mundo, sobre todo en alimentos, productos, bebidas, todo. México hoy tiene otras alternativas de salida, ¿no? Que son los puertos, el Istmo de Tehuantepec, que aún está como en esta fase de desarrollo y demás, pero tienen otras vías de salida. Las puertas no se nos están cerrando, no se nos cierran las puertas ante el mundo. Incluso ver hacia el sur, la importación hacia el sur, tampoco se nos cierra el mundo. Entonces, México no tiene las puertas cerradas.
El asunto es que nuestras economías, tanto la de México como Estados Unidos, están interconectadas. Si le afecta a uno, le afecta al otro. Así tal cual. Pero si volteamos a ver a quién le afecta más, regresemos al tema de las empresas. Muchas empresas de Estados Unidos dependen de la mano de obra mexicana, de la manufactura mexicana. Y muchas de esas empresas son los que respaldan a Trump. Entonces, ¿quiénes son los primeros que se van a quejar? Los que financiaron las campañas de Donald Trump. Son los primeros que le van a brincar, le van a decir, no, espérate, yo no voy a pagar eso. Y se le van a ir encima a Donald Trump. Así como aquí en México hay muchas empresas, muchos empresarios y demás que voltean a ver a la presidenta y le dicen, no le rasques, no lo provoques, porque entonces nos va a ir muy mal. Hay que entender, porque todavía se tiende a pensar que solamente le va a ir mal a México si le va mal a Estados Unidos, y no es cierto. El impacto, la economía que tendría en Estados Unidos es gigantesco. Y entendamos también que ellos están en un proceso donde la deuda que tienen es gigantesca, uno de los países más endeudados es Estados Unidos, y además de las deudas que tienen en Estados Unidos, tienen este problema de la mano de obra. Tienen mucho problema con la mano de obra, de ahí que les importa mucho tener una mano de obra migrante que no sea regularizada, porque le pagan mucho menos, porque no tienen obligaciones contractuales ni obligaciones laborales directamente con ellos. Pero eso sí, los mexicanos en el exterior, ¿cuánto aportan a través de los impuestos que pagan, a través de su trabajo? ¿Cuánto aportan a la economía de Estados Unidos? Entonces, estamos en una situación que la presidenta responde, ¿no?, en este documento donde dice que ni con amenazas ni con aranceles se va a solucionar o se va a atender el fenómeno migratorio, ni mucho menos el consumo de drogas en Estados Unidos. De hecho, hay quienes, por ejemplo, y ahí es donde entra un poco también esta ignorancia, decía Elon Musk en su red social que con la propuesta de Trump iba a encarecerse el fentanilo. Bueno, el fentanilo legal, ok. Pero el fentanilo que llega a las calles de Estados Unidos no entra de manera legal. Ese no paga aranceles. No va a pagarlos. Ahora, supongamos que pagaran aranceles y que se encareciera. Supongamos. ¿De verdad van a creer que con eso se va a acabar la drogadicción en las calles de Estados Unidos? Por supuesto que no. Es uno de esos bienes que te hacen daño, que son drogas nocivas que te matan y que no importa lo que pase, estás dispuesto a pagarla. ¿Cuál sería el fenómeno suponiendo que el fentanilo se encareciera? Suponiendo, quitando que no es una droga que entre legalmente a Estados Unidos y por eso no paga aranceles. Suponiendo, en ese contexto, va a haber mucha más violencia. O sea, la violencia se va a desatar porque vas a tener a los adictos matando, robando, los vas a tener haciendo hasta lo imposible con tal de conseguir lo que sea, el costo necesario para pagar el fentanilo. Entonces, aunque no estamos en ese contexto, porque insisto, el fentanilo no entra de manera legal a Estados Unidos, al menos no el que está en las calles, ese fentanilo, imagínense nada más a dónde va a terminar, va a desatar también una ola de violencia entre los propios adictos en Estados Unidos, que no son pocos, son muchísimos. Entonces, como estrategia política, como estrategia económica y como estrategia de seguridad es mala por donde la veamos, también, sobre todo para Estados Unidos. No digo que en México no la pasaríamos mal, pero no a ese grado como lo que podría provocar en Estados Unidos. Y solo para cerrar este contexto, lo que detona todo el tema es el asunto migratorio. Y aquí me parece que es importante regresar a la discusión sobre las caravanas migrantes. Porque claro que las caravanas migrantes, los migrantes, es un fenómeno migratorio histórico donde no salen por gusto. Pero también es cierto que hay muchas caravanas migrantes que son motivadas por asuntos políticos. Que mienten a la gente, engañan a la gente, utilizan las redes sociales para engañarlos, para decirles que sí tienen la posibilidad de entrar cuando no es cierto. Y el ejemplo de eso podría ser justo la caravana migrante que se desinfla justo después de la victoria de Donald Trump. Mientras estaba Donald Trump en campaña, vimos una caravana migrante que se iba fortaleciendo, y al mismo tiempo el discurso de Trump en contra de los migrantes se fortalecía. Cuando gana Donald Trump, 2 días después, esa caravana se desinfla. De pronto tú piensas, bueno, es que la gente se espantó porque ya ganó Trump y por eso se regresaron. Entonces, si esa es la lógica, ¿por qué hoy Donald Trump, que vuelve a hablar sobre los migrantes, vuelve a fortalecerse otra caravana migrante desde el sur? No generalizo y no digo que todas las caravanas migrantes sean impulsadas de manera política, pero hay algunas que sí tienen ese tinte político donde ves que al menos quienes los promueven, y de hecho en las mañaneras, se acordarán del presidente López Obrador en su momento, empezaban a investigar el origen de quienes estaban, empezaban a identificar a ciertas personas que no te checaba que estaban haciendo en esas caravanas migrantes, ¿no? Y empezabas a ver y
a identificar ciertos patrones de movimiento que decías, estas personas están engañando a otras, diciéndoles que sí tienen oportunidades en Estados Unidos, diciéndoles que sí van a pasar, diciéndoles que sí van a cruzar, y la gente en la desesperación por salirse de una situación de violencia, por dejarlas mal, por tener una oportunidad, dice, voy. Y son esas mismas personas las que después las desinflan. Creo que vale la pena poner sobre la mesa otra vez el debate de las caravanas migrantes y su vinculación con los discursos políticos en el caso de Donald Trump. ¿Qué tanta influencia tienen? ¿Qué tanto le han servido a Trump para endurecer el discurso? Porque justo lo que motiva este último mensaje de Trump del 25% de los aranceles tiene que ver con esta última caravana que se está fortaleciendo en Tapachula, que están multiplicando en la frontera sur con tal de llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump tome protesta. Pese a que el propio Trump ha dicho, y es una de sus propuestas de campaña, que una vez que entre va a deportar masivamente a todas aquellas personas que tengan, según él, ¿no? Dice que todas aquellos migrantes que tengan expedientes de delincuencia o que tengan, o sea, que se centra, según él, solamente en aquellos a los que él llama los migrantes ilegales peligrosos, pero en realidad sabemos que la intención a veces es otra, no es una intención, es un mensaje. Una cosa es el mensaje político de Trump y otra cosa son los hechos de Trump. Y justamente lo vimos en su primer periodo. Él deporta mucho menos migrantes que los que hace en realidad Barack Obama. Entonces, ¿qué tanto el discurso de Trump va a coincidir con sus hechos? Ese creo que es el discurso en el que estamos, pero tampoco es como que nos podamos quedar cruzados de brazos y decir, perro que ladra no muerde. No, estamos hablando de un presidente de Estados Unidos que sabemos que viene por un segundo mandato en el que va a intentar hacer lo que no hizo en el primero, con tal de que el fenómeno MAGA se mantenga como una estructura política más allá del Partido Republicano. Fenómeno MAGA, Make America Great Again. Entonces, y ese es el lema, ¿no?, de Donald Trump y lo que lo lleva ahorita otra vez a la presidencia. La lectura que se tiene también de esta situación, sí, por una parte es los migrantes, la manera en que también Estados Unidos no se puede deshacer de ellos de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no se puede. Pero ahí sí puedo, porque el tema migratorio es muy fuerte, ¿no? O sea, yo ahí sí pondría muchos acentos en lo que dice Meme, porque, Estados Unidos es responsable en su infinita mayoría de los flujos migratorios en América Latina, ¿no? Y hay que tenerlo claro, a partir de la instauración de la doctrina Monroe 200 años atrás, ha buscado expoliar, ha buscado despojar, ha buscado invadir, dar golpes de Estado. Entonces, muchos de estos flujos migratorios tienen relación directa con el gobierno de Estados Unidos, que no se hace cargo de esos flujos migratorios que ellos provocan a través de las consecuencias de pues sí, de un montón, y lo podemos, incluso si solo analizamos los últimos 20 años, porque podríamos analizar la última década, ¿no?, de cómo han saqueado recursos y demás, pero en los últimos 20, 25 años han buscado, dieron un golpe en Honduras, ¿no?, con un proceso como el de Manuel Zelaya, que ahora están regresando, pero después de años de reversión, de más de 12 años de reversión de ese proceso y la instauración de capitales transnacionales en Honduras, y era un gobierno que estaba buscando la redistribución de la riqueza. Influyeron directamente en la guerra civil en El Salvador, que de hecho se firman los acuerdos aquí en México de paz, pero hasta el 92, 94 los acuerdos de Chapultepec, y México y Estados Unidos estuvo financiando directamente también la guerrilla en El Salvador. En el caso de Nicaragua, lo más complejo que podamos abonar hoy, pero también parte de el financiamiento que hoy tienen muchas organizaciones, ¿no?, más allá de todas las críticas que se puede o no hacer en la complejidad de Nicaragua, bueno, Estados Unidos está metido. En el caso de Cuba, ¿no?, que tenemos miles de migrantes provenientes de Cuba, son más de 6 décadas de asfixia económica impulsadas directamente por la Casa Blanca. En el caso de Venezuela, son más de 900 medidas económicas unilaterales las impuestas sobre Venezuela. En el caso de Argentina, bueno, ni se diga también y lo veremos seguramente en los archivos que se vayan desclasificando, todos los ataques a través de medios de comunicación y poder judicial que se hicieron en contra, y también la debida autocrítica de lo que no hizo la izquierda argentina para hoy tener a un Milei. Es decir, podemos ir país por país, se los juro, y Estados Unidos estuvo metido ahí. No se diga en el encarcelamiento de Lula, en derrocar a Dilma Rousseff en Bolivia, en el golpe de Estado a Bolivia, ¿no?, en Evo Morales, al financiamiento de las ultraderechas dentro de toda la región. Estados Unidos es directamente responsable de lo que estamos viendo
Y no se diga en México a partir de los 90s con la firma del Tratado de Libre Comercio, que generó N cantidad de flujos migratorios mexicanos, y bueno, no se diga la llamada guerra contra el narcotráfico impulsada directamente la iniciativa Mérida por Estados Unidos. Entonces hay una relación directa de la que Estados Unidos no se hace responsable, no se quiere hacer responsable, y podemos ir, se los juro, país por país para ver la responsabilidad de Estados Unidos y los grandes capitales que han venido a invadir territorios, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en el tema de migración específicamente, las caravanas migrantes ya existían. Es el propio Donald Trump el que empieza a hacer de las caravanas una retórica, ¿no? A mí me toca cubrir toda la caravana del 2018. Diciembre del 2018 estuve más de un mes más o menos siguiendo entre Mexicali y Tijuana esta caravana migrante, y ahí es en donde es parte de estas contradicciones también de México y de sus gobiernos, ¿no? Ante la economía estadounidense y el peso que tiene en territorio mexicano, no solamente acepta el programa de Quédate en México, sino también se suma en parte ahí a la estigmatización de un montón de personas que habían venido acompañando históricamente esos procesos migratorios, pero que no habían estado en la escena pública porque pues no era tema, ¿no? O sea, existía y demás, pero Trump empieza a decir que están invadiendo, que van a ocupar, van a robar los trabajos de los estadounidenses. Entonces, ahí es bien peligroso porque yo no descarto que haya grupos de trata de personas que son pues realmente pues uno de los grandes problemas en este país, ¿no? La trata de personas a través de los flujos migratorios, pero también ahí se metió un montón de activistas, ¿no? Que uno veía durante años acompañando estos procesos y que después pues terminaron ahí también metidos en el mismo costal. En el mismo costal. Hay que hacer unas diferencias. Ahí es donde justo hay que hacer una diferencia. No, sabemos por partes. Y yo creo que en el tema de migración, ahí es en donde a mí me gustaba mucho esto que hizo en su momento, bueno, Alicia Bárcena como canciller, de volver a poner los acentos y ya dar negociaciones con ustedes, Estados Unidos, en otros contextos, en otras formas, porque fue la primera vez, hace 1 o 2 años, ya estando Alicia Bárcena a cargo de la Cancillería, que logran que Estados Unidos invierta en temas de programas sociales como México lo estaba proponiendo, y no a través del uso de la Guardia Nacional, no a través del muro, no a través de las condiciones que Estados Unidos estaba diciendo, ¿no? Y ya en la administración Joe Biden logra México decir como, oye, mira, nosotros estamos disminuyendo esos flujos migratorios, no con, que sí, también, ¿no? Y es parte de las críticas que he hecho siempre aquí, el tema migratorio, las detenciones, las deportaciones, pero también hay más de 20,000 personas recibiendo programas sociales en El Salvador, más de 20,000 en Honduras. Vamos a aplicar esto en Colombia, se propuso que se aplicara en Colombia, en Haití y en Cuba. Son cerca de 5,000 cooperativas las que están recibiendo también apoyos, ¿no? En ese sentido, en Cuba. Entonces, había un giro en la forma de tratar también los temas de migración que definitivamente yo creo que con Donald Trump en este momento no sé si se va a poder, ¿no? Ya con esta decisión del incremento de los aranceles me da la impresión de que Trump, en ese desespero de decir, bueno, vamos a marcar otras rutas y eso, sí está dispuesto a llevarlo a las últimas consecuencias. Ojo, con Trump en su anterior mandato también se cerró la frontera. A mí me tocó cubrir el cierre de frontera, estuve ahí en la frontera viendo cómo se cerraba, ¿no? CBP, la patrulla, las policías gringas estaban ahí en la frontera. Sí se cerró y se llegó a ese punto y Andrés Manuel dijo, oye, no manches, iba a decir una grosería, pero me ve mi mamá, me va a regañar. Se cerró y se llevó a esas consecuencias. Entonces, Trump también es eso, pero ante todo es un negociador. No, o sea, puede decir lo que sea, pero está dispuesto a negociar. Y además está dispuesto a negociar sobre condiciones totalmente adversas y llevándolo al límite, como lo hizo con sus casinos en su momento, donde le importó un carajo llevarlo al extremo y que se perdiera un montón de trabajo y no sé qué. Y fue hasta el límite en donde dijo, bueno, sí estoy en bancarrota, ¿no? Y no voy a perder tanto como pude haber perdido. Ese es Donald Trump, es un personaje que va a negociar y si el mundo se le cae, pues saca el guardadito de acá y de allá. Entonces, yo creo que ahí la migración sí va a ser un tanto difícil, pero también no va a ser, si quiere sostener este lema de Make America Great Again, se tiene que poner a ver sí o sí que la mano de obra, la fuerza de trabajo en Estados Unidos
hoy más que nunca es fundamentalmente pues mano de obra migrante. Es que ese es uno de los puntos que también a mí me gustaría destacar porque en efecto, ¿no? Estamos viendo estas negociaciones de Donald Trump y lo comentábamos al inicio de esta transmisión, que está justamente tratando de llegar a un acuerdo antes de que llegue a la presidencia, ¿no? O sea, con esta intención justamente de generar un encuentro, generar diálogo, pero también haciendo todavía que la gente lo siga apoyando, que la gente siga detrás de él, haciendo ver que la ciudadanía de Estados Unidos lo está apoyando y que por eso decidió que Donald Trump estuviera 4 años más en el gobierno. Pero por el otro lado, acá en México, Donald Trump también se va a encontrar con un gobierno que ya es muy distinto a lo que se podía hacer con gobiernos neoliberales, que es cuando dicen, claro, tenemos que estar pegados de Estados Unidos, tenemos que hacer lo que Estados Unidos nos diga, tenemos que hacer cada una de las acciones que nos enseñe comercialmente hablando y que nos apoye y sobre todo que apoye a la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también veo que México ha abierto las puertas, sí, para el comercio, no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino a China, que ahora con datos de la Secretaría de Economía estamos viendo que China pues ya pasó a ser el segundo socio comercial de México y representa el 20% de sus importaciones. O sea, también vemos esta apertura que tiene para ese comercio porque sabemos que Estados Unidos no lo es todo, que las políticas también aquí en México cambiaron y el sistema con el cual ya se está tratando de analizar el comercio es muy distinto al cual se estaba viendo en la década de 1990, que es cuando se emprende este tratado de libre comercio. Entonces, también si partimos de ese punto, Meme, ¿quién es China, no? ¿Quién es esta potencia mundial y qué está aportando políticamente? Porque está abriendo, sí, una puerta a México, pero no nada más en el comercio, sí, para ese país, sino para otras naciones, ¿no? Para decir, a ver, México es un gran país para que también lo tengamos como socio comercial y no nada más estemos pensando en la economía que se genera en Estados Unidos. China, a ver, México, Estados Unidos y Canadá sí tenemos, digamos, un cierto, voy a poner entre comillas, problema con China. Porque hoy, por ejemplo, China, y de hecho ya forma parte de los planes, tanto de la Ciudad de México como sobre todo de la Presidenta de México, China está desplazando la mano de obra mexicana. Entonces, ahí es cuando empiezas a poner ese límite, porque los productos chinos están en todo el mundo. O sea, la exportación china es, quiero pensarlo así, es la más grande del mundo. Y aquí lo vemos, ¿no? También bodegas de chinos sí, por claro, todos lados. tienes yo me acuerdo cuando estábamos más chiquitos, hace, ¿qué quieres? 20 años. Que veías una tienda así, sí, ya iba a decir 10. Se estaban haciendo, ¿eh? O sea, hace 20 años me contaron. Lina ya se está dando su primer beso, seguramente. Pues no, mis 15 años. Tú estabas en tus 15 años. No, pero, no tuve 15 años, hasta el vestido fue de China, no es cierto. Pero es que, a ver, hace 20 años veías una bodega de importaciones chinas, ¿no? Eran las famosas bodegas de importaciones mundiales. Y todo era chino, pero era una bodega y decías, ¡ay! La bodega de importaciones chinas, todo baratísimo. Ajá. Bueno, eso se multiplicó en escala. O sea, 20 años después tienes hasta los propios productos, hasta artesanías mexicanas, atrás te decían Made in China. Entonces, por supuesto que llega un momento de saber, espérate, o sea, sí, vamos a seguir trabajando, sí, exportaciones, sí, lo que tú quieras, pero tienes que proteger la mano de obra mexicana, sobre todo entendiendo que ya llegaron a un punto en donde están sustituyendo la mano de obra original, ¿no? Los textiles, las artesanías, hay talavera hecha en China, imagínense esto. Incluso, por ejemplo, en maquinaria agrícola, hay maquinaria agrícola hecha en México muy, muy buena y luego llega la hecha en China. Y no todo lo hecho en China es bueno. Hay cosas que son hechas en China, sí, muy buenas, automotriz y lo que quieras, pero hay cosas hechas en China que no son buenas, te duran menos tiempo, de ahí que sean más baratas. Entonces, bajo ese contexto, entendemos que tanto la Presidenta de México como propio Canadá han dicho, bueno, tenemos que hablar sobre cómo vamos a lidiar con la mano de obra china. Y estamos, creo que todos de acuerdo en que sí tenemos que renegociar y ver hasta dónde, ¿no? O sea, sí, China, sí seguimos trabajando, pero hasta dónde podemos trabajar de tal manera que no desplaces la mano de obra mexicana, o de tal manera cada país tendrá que verlo. Pero quiero remitirme un poco a lo que dijo
ya en particular sobre este tema, el portavoz de la Embajada de China en Washington, donde advirtió que nadie iba a ganar en esta guerra comercial, ¿no? Dice en su red social X, la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es de naturaleza mutuamente beneficiosa. Nadie ganará en una guerra comercial o en una guerra de tarifas. Las autoridades antinarcóticos de China y Estados Unidos han reanudado la comunicación regular desde la cumbre de San Francisco. La parte china ha notificado a la parte estadounidense los avances logrados en las operaciones de aplicación de la ley relacionadas con los Estados Unidos contra los narcóticos. China ha respondido a solicitud de los Estados Unidos de verificar las pistas sobre ciertos casos y ha tomado medidas. Todo esto demuestra que la idea de que China permita deliberadamente el flujo de precursores de fentanilo en los Estados Unidos es completamente contraria a los hechos y a la realidad. Y ahí otra vez vuelve a remitirse a México, ¿no? México ha dicho, el tema del fentanilo es algo que nos corresponde a todos y también a China. Nos corresponde a México, le corresponde a Estados Unidos, le corresponde a Canadá y le corresponde a China. ¿Por qué? Porque China tiene los precursores. ¿Entran de manera legal? Por supuesto que no. De ahí que es muy importante esta detención que hacen hace unas semanas aquí en México sobre uno de estos, un ciudadano chino que justamente es de los que tenían los precursores. Por supuesto que China está involucrado. Y también a eso le sumo cito un poco lo que dijo la presidenta en esta carta con la que le responde Trump. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente, los ponemos nosotros. Entonces, México es el que paga con los muertos. En Estados Unidos son los que consumen. Y además Estados Unidos es el que nos manda las armas para que aquí se mate la gente. Entonces, parte de la carta de la presidenta es regresársela a Trump de decir, bueno, tú quieres hablar sobre precursores químicos, tú quieres hablar sobre las drogas, tú quieres hablar sobre migrantes, perfecto, yo quiero hablar sobre el tráfico de drogas. Yo quiero hablar sobre el tráfico de armas, perdón. ¿Cómo es que todas estas armas entran a México de manera completamente ilegal? México, con la demanda que presenta Marcelo Ebrard, que ahí ha estado entre una estira y un afloje, pone, ¿no?, en el escenario internacional decir, Estados Unidos tiene una responsabilidad con las armas, que de hecho viene desde la guerra contra el narco, ¿no? Viene desde esta iniciativa Mérida y desde mucho tiempo antes. Pero justo con el Rápido y Furioso entendimos todos el papel que tiene Estados Unidos en las guerras en México, que no es como que yo voy a llegar con... No necesariamente Estados Unidos interviene directamente con los militares en territorio. A través de las armas también interviene. El gran negocio de Estados Unidos son las guerras. Y no solamente es estar en el lugar desatando una guerra en nombre de la paz mundial, sino que también es a través de las armas, que es el gran negocio. De ahí la asociación del rifle que está financiando siempre a los republicanos, etcétera. Entonces, es una negociación donde, lo que decía Lina, pues hay una negociación, se tienen que sentar a negociar. Trump lo va a llevar al extremo. Y por la carta que estoy viendo de la presidenta también. O sea, aquí no hay eso de ay, pobre, no hombre, y si nos pasa, y si sí, y si no. No veo el temor, no veo esa incertidumbre de decir, híjole, no, mejor ya no le subo tanto al tono porque qué tal que se enoja. No lo veo. Yo veo una presidenta firme en la respuesta y que además sabe de dónde. Sabe lo que tiene en las manos para poderse defender. Porque no solamente estamos hablando de armas, sino que también estamos hablando de la cantidad de mexicanos ya en Estados Unidos trabajando, que aportan a la economía de Estados Unidos. La otra vez estábamos viendo las últimas cifras, cerca de 380 mil millones de dólares al año. O sea, los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, sus familias y demás, le aportan a la economía de Estados Unidos más de 300 mil millones de pesos anuales. Entonces, ¿eso qué representa para la economía de Estados Unidos? Muchísimo. Vuelvo al punto. Nuestras economías están interconectadas. Demasiado. Y no podemos sacar a Canadá de la ecuación del fentanilo. Porque Canadá, en la frontera con Estados Unidos, tiene laboratorios de producción de fentanilo. Entonces, Estados Unidos tiene que otra vez llegar a ese punto de entender cuál es su responsabilidad en todo esto. Y no tenemos una presidenta que no lo vaya a decir. Tenemos una presidenta que lo va a recordar, que se lo va a decir, y creo que aquí hay algo que Trump respeta mucho. Y creo que eso es lo que hizo que tuviera una buena relación con Andrés Manuel pese a la radicalidad. El respetar, el tener esa dignidad y saber a quién representas. Incluso como empresario. O sea, recordemos que Trump es un empresario. Entonces, Trump, su lema es Make America Great Again. Entonces, uno entiende que lo que él busca es preocuparse por el estadounidense.
que también si nos vamos a quién es el estadounidense, el 90% del estadounidense es migrante. Creo que el 100%. No es como que nacieron de ahí directamente, no. Los nativos americanos, ellos son los más estadounidenses y son los que más han rezagado. Pero esos le importan a Trump, no mucho. El estadounidense es migrante. De donde lo quieras ver, pero es migrante. Entonces, si el lema de Estados Unidos, pese a eso, es el estadounidense, el norteamericano, ok. Para México también. ¿Quién es el que le importa a México? Los mexicanos. Y hay 40 millones de mexicanos allá. Entonces, no es una población chiquita, no es menor. ¿A quién le importa? Cada quien tiene que defender, y creo que eso es algo que respeta a Trump. El que sabe que la presidenta, o al menos ya se está dando cuenta, si es que no lo sabía, va a defender a los mexicanos, a las y a los mexicanos, y no va a frenar su postura. Pero si él está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, aquí en México no vamos a aflojar, porque hay algo que tenemos que se llama dignidad. Y hay algo que tenemos y es soberanía nacional. Hoy la tenemos, hoy se ha rescatado, hoy está eso enfrente de todos y es lo que más tenemos que cuidar y resguardar. Porque antes de los capitales, antes de estas grandes empresas, están los intereses de las y los mexicanos. ¿Juegan un rol importante? Por supuesto que lo juegan, pero no es como que lo voy a poner primero. Primero van las y los mexicanos. Entonces, sobre esos términos vamos a sentarnos y vamos a negociar. Y ahí es donde creo que ambos están estirando esta cuerda, pero una vez que lleguen cuando Trump llegue al gobierno, por muchas órdenes ejecutivas que firme, ya la presidenta le está diciendo para dónde va a ir. Entonces, hay grupos de trabajo que tendrán que sentarse a negociar antes de que Trump empiece con las firmas de órdenes ejecutivas y que le tienen que hacer ver también a Trump que así como él está amenazando con un 25% y que quiere que México sufra las consecuencias, o como él dice, Canadá y México tienen que pagar por lo que no han hecho, pues él también tiene que pagar por lo que sí han hecho en Estados Unidos. Entonces, ¿a quién le conviene esta guerra? No le conviene absolutamente a nadie, y en la discusión entra China. Entonces, que se sienten todos, cada uno de ellos, y que vean hasta dónde. Imagínate sentados, ¿no? Vamos a calmarnos. Hagan equipos de 3 y vamos a calmar. Aquí ya estamos Vamos a calmarnos porque aquí nadie gana. Creo que es lo único que hay que entender. Aquí nadie gana. Vamos a calmar. Porque además, o sea, también México... Que se llame así el programa. Vamos a calmar. La portada. Sí, la portada. Vamos a calmar. Alterna. Que vamos a difundir en la red. Sí, claro. Porque también con todo esto que mencionas, Meme, y entendiendo al socio comercial que se convirtió también China, pero para México, Estados Unidos también se han vuelto y han reforzado este trabajo bilateral y estas redes de comercio, ¿no? O sea, no por nada también México es el principal socio comercial de Estados Unidos y esta economía también avanzó después de que entran políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. No se lograron en su momento, se fortalecieron cuando estaba todo el periodo neoliberal, cuando estaban todas estas políticas de atender y decirle sí a todo a los expresidentes de Estados Unidos. Entonces, también desde esa lógica y lo que planteábamos hace un momento han tenido una manera de escoger también a sus socios comerciales, ¿no? No nada más centrarse en unos cuantos, pero ahora también Estados Unidos comienza a ver eso, comienza a ver que no México no nada más los tiene a ellos, sino que tiene a otras naciones para fortalecer su economía y para abrirles las puertas a otros comercios. Y en ese sentido también, ¿por qué no fortalecer un bloque con América Latina, Lina? ¿Por qué no fortalecer incluso y abrirle la puerta más a ser socios comerciales a países del Cono Sur? Bueno, pues yo sería la más feliz de que porque eso además, ocurriera. Perdón que te interrumpa y nada más agregando algo, lo que se busca también y lo que plantea esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum es tener una soberanía, ¿no? Tener también ya algo más grande dentro de la economía de México. Mira, yo creo que es que son muchas cosas, ¿no? Y podemos aquí hablar 1000 horas porque tiene muchas vertientes esto. Primero yo desmitificaría quién es Estados Unidos el día de hoy, ¿no? Estados Unidos no es esa potencia de hace medio siglo que logra ser de los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Eso no es Estados Unidos. Estados Unidos hoy es una de las economías, si no es que de las más endeudadas de todo el mundo. Hoy tiene cifra récord. Se llegó a 17.90 y tantos billones de dólares de deuda.
Eso implica que Estados Unidos no tiene una soberanía económica como se dice en Hollywood, como se dice en Netflix, como se dice en todas estas series. Es una nación endeudada con más de 30 millones de pobres, con pues unas condiciones laborales paupérrimas, con pues eso, ¿no? Es con además más de, en lo que va del año, si no me equivoco, van más de 300 tiroteos masivos tan solo en el 2024, con un consumo de opiáceos tremendo desde hace décadas, no es nuevo tampoco, hay más armas en Estados Unidos que habitantes, hay más de 400 millones de armas en Estados Unidos, mientras hay 300 y tantos millones de habitantes, es decir, es una sociedad que está profundamente descompuesta y que marca un punto de quiebre en el año 2008 cuando hay esta crisis económica financiera de la cual nunca se pudo recuperar Estados Unidos. No, eso lo dejaron para las películas y demás, pero eso no ocurrió en la vida real y no se trastocaron las condiciones de vida de las y los estadounidenses que hoy sabemos, y aquí no sé si ya lo he contado, pero a mí soy testigo, ¿no?, de la decadencia del sistema sanitario, del sistema educativo estadounidense, en donde tener dinero es sinónimo de poder seguir viviendo en un país como Estados Unidos y que no está destinado a la muerte absoluta y al abandono completo del Estado. Y eso, cuando lo miras a contrasentido, no solamente es esta decadencia de la hegemonía estadounidense, sino también el crecimiento de potencias como China específicamente, que han decidido apostarle a un desarrollo tecnológico, a un desarrollo de la soberanía alimentaria, a un desarrollo de la educación, de la vivienda, construyen millones de vivienda y yo, por ejemplo, en este estudio, yo siempre trato de poner esto sobre la mesa, porque, por ejemplo, esto es un artículo de Tricontinental, que quien no lo siga debería seguirlos porque son increíbles, los adoro mucho en sus análisis. Dice, el 25 de febrero de 2021, el gobierno chino anunció que la extrema pobreza había sido eliminada en China, un país de 1.400 millones de habitantes. Las primeras, dice, desde el 49 hasta el 21, 850 millones de personas salieron y fueron sacadas de la pobreza. Es decir, el 70% de la reducción total de la pobreza en el mundo se dio en China. En la fase focalizada más reciente, que comenzó en 2013, el gobierno chino gastó 1.6 billones de yuanes, equivalente a 246,000 millones de dólares, para construir 1.1 millones de kilómetros de caminos rurales, dar acceso a internet al 98% de las aldeas pobres del país, renovar las viviendas de 25.68 millones de personas y construir nuevas casas para otros 9.6 millones. Desde 2013, millones de personas, empresas estatales y privadas y amplios sectores de la sociedad se han movilizado para asegurar que a pesar de la pandemia, los 98.99 millones de personas de los 832 condados y 128,000 aldeas que faltaban salieran de la pobreza extrema. O sea, esto sin invadir países, sin invadir territorios, sin declarar absolutamente ninguna guerra. Entonces, claro que es un contrasentido, porque no hay año en la historia de la humanidad donde Estados Unidos no haya declarado una guerra, propiciado un golpe de Estado, haya puesto una base militar, ¿no? Es decir, es totalmente opuesto, por más que digan que es que ahora el imperio chino. No, o sea, no son las mismas realidades ni las mismas vertientes. Entonces, ahí es en donde México, a mí me parece, y siempre digo que hay un punto de quiebre para mí en lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su administración en temas de política exterior. A partir de junio del 2021, él empieza a hablar ya de una política exterior nueva. Primero era como muy destinado hacia América del Norte, Estados Unidos, Canadá, todos estos discursos, incluso sus visitas al exterior iban en función de eso, y de repente se da el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, y él dice, no nos vamos, y me acuerdo perfectamente, porque además escribió un artículo de eso, dice, no nos vamos a poner con Sansón a las patadas, ¿no? O sea, es decir, no vamos a decirle a Estados Unidos, oye, ¿tú quién te crees, no? Devuélvenos el territorio robado. Deberíamos, pero eso no lo dijo. Y lo que dice es, vamos a negociar entre iguales, porque ahí está China, ahí están otros países, no sé qué, y Estados Unidos no necesita bastante,
Es como tienen que darse cuenta de las alianzas entre iguales que tenemos que hacer. Y de ahí en fuera México empezó a tener participación en mucho, más allá de si estaba o no el presidente López Obrador, participó de todos los espacios posibles, tuvo la presidencia pro tempore de la CELAC, ¿no? De la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no se metió en el tema de Venezuela, dijo aquí no, tuvo de verdad una política exterior que giró 180 grados en esta administración. ¿Y qué pasa? Que México dice, pues nosotros necesitamos colaborar, necesitamos cooperar, y entonces eso es lo que vamos a hacer. A la par, aguas Perlis, ya anda tirando la cosa. Ya se asustó. Sí. Ahí vienen los chinos, dice Perlis. Sí. Y entonces vamos a calmarnos. Lo que dice México es, vamos a participar, vamos a colaborar, no nos vamos a meter en guerras. Lo presionaron al máximo para que se pronunciara en el tema de Ucrania y de Rusia. Ustedes recuerdan los panistas, ¿no? Como, es que México no se pronuncia. O sea, quisieron meterlo a todos estos, y México dijo no. Pero eso que llevó, pues también a decir, bueno, vamos a priorizar también las necesidades comerciales. Lo que sí es verdad es que si bien se está sentando, yo creo que discursos sumamente dignos, a la par también México dijo de, bueno, ya no vamos a importar tanto de China, ¿no? Eso lo dijo antes de que Trump dijera, pues con la pena, ¿no? Ahí les va los 25%, pero México también estaba dispuesto a bajar el nivel de importaciones de China antes de que se hiciera público esto. Entonces, yo creo que ahí la participación con otros espacios va a ser fundamental. Yo creo que esto de los BRICS, en su momento Andrés Manuel López Obrador dijo, no vamos a participar ahí, no nos vamos a sumar a una nueva moneda, que era la propuesta de Lula da Silva también dentro de la región, pero pues el mundo está cambiando, y en ese mundo cambiante México también tendrá que tomar esas decisiones, que no es tan fácil que si las toma Argentina, que si las toma Uruguay, que si las toma Bolivia, porque nosotros compartimos miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos. Tenemos 41 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos de primera, segunda y tercera generación. Tenemos un nivel, ¿no?, de intercambio comercial, cultural, también humano, que no es fácil, y esos son variables que no se toman en cuenta en otros países, que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta, y que seguramente, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum está, y lo dijo, ¿no?, hoy en la mañanera, de vamos a ponernos entre iguales, pero bueno, eso también ya está surgiendo efectos, y yo creo que ahí la presidenta tendrá a los principales aliados, ya a los de Ford, ¿no?, que ya cayeron sus ventas, ¿no?, en estas horas de anuncios, todas estas empresas que tienen esto que mencionaba Meme, ¿no?, la fabricación, la exportación y demás, pues ya están surtiendo efectos estas declaraciones, y yo creo que ahí va a encontrar la presidenta sus principales aliados, no sin antes creer que la necesidad también es, pues, voltear a ver hacia el sur, hacia el sur global. Claro, porque toda esta maquinaria que se puede llegar a emprender con las calificadoras, con las bolsas de valores, con también lo que hemos visto, el movimiento que ha tenido el peso, que ya se está posicionando como la moneda que más está perdiendo frente al dólar, al menos hasta este punto del martes 26 de noviembre, que es alrededor de mediodía, pues también vemos que atiende a la respuesta de las declaraciones de Donald Trump, que es un empresario que está hablando desde la potencia que es Estados Unidos, y que cabe siempre destacar que no es ya esta economía tan grande, ¿no?, como la hemos visto, y que por eso siguen dando este tipo de declaraciones. Yo quiero cerrar nada más, porque ya estamos llegando al final de esta transmisión, quiero cerrar con una frase que es muy mexicana y que creo que todo mundo va a poder entender muy bien, que es taparle el ojo al macho, ¿no? O sea, lo que hace también Donald Trump es eso, ¿no? O sea, terminar diciendo y hablando, tratando de decir, claro, vamos a regresar a estas raíces estadounidenses, en donde nosotros somos la economía mayor, en donde nosotros tenemos esto, pero no, por detrás hay todo un sinfín de problemas de los cuales no se han hecho cargo. Allí está el fentanilo, allí está la migración, allí está también el tema del comercio, que ya no son esa potencia con otros países, ¿no? Entonces hay que prestar atención a cuáles son estos resultados, hay que prestar atención también a que México también está tomando una política muy distinta, y que los resultados son estos, los frutos son estos. Pero antes de cerrar, sí me gustaría todavía preguntarles algo a ustedes, que es el tema de Justin Trudeau.
¿Qué papel está jugando este primer ministro? Porque ya se va el siguiente año también. ¿Ya? ¿Por fin? Del gobierno. Sí, ya, por fin. Por fin. Por fin. ¿Por qué Yo nadie sigo le hablando dijo de- dictadora a Trudeau? ¿Por qué nadie le dijo cuánto tiempo se quedó Trudeau? Desde que yo tengo memoria, Sí. Trudeau es el... Desde que yo era chiquita. Exacto, así desde hace 20 años. No, tampoco. Regresemos a Pero la es que memoria. sí, tengo Sí, toda la vida, Trudeau es el primer ministro. Exacto, Y es pues como, ok. ya se va el siguiente Y aparte año. en medio de acusaciones ya de corrupción y, o sea... Pero se está por destapando cierto. sin problemas, o sea, porque también vemos a un Justin Trudeau doble cara, ¿no? O sea, por un lado, en algunos momentos le sonríe a México, en otros no tanto, en otros les dice, no, mejor excluyan lo de el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, ¿qué papel está jugando Justin Trudeau? Y yo decía en la mañana en Café y Noticias, pues salió embarradísimo ya porque Donald Trump terminó diciendo, no, ¿sabes qué? También para ti van los aranceles, pese a que nos estabas diciendo que tú y yo nada más, vamos a meter, poner impuestos, aranceles a partir del 20 de enero a Canadá y a México. Entonces, ¿qué papel está jugando y en dónde queda Justin Trudeau? Pues es que Justin Trudeau está jugando el papel donde más le conviene estar. O sea, es el convenenciero de hoy me conviene estar aquí, hoy estoy aquí. Ay, no, hoy no, mañana estoy acá. No pasa nada. Es como el progre buena ondita. Eso. Es un progre buena Sí. ondita. Sí. Yo lo resumiría mucho con este meme que anda circulando, que me ¿Vamos a gusta calmarnos? mucho. Vamos Ah, a calmarnos. No, en donde dice, cuando tú visitas Canadá y se ven los lagos, las montañas, ¿no? Y dice, cuando Canadá te visita a ti y se ve así todo acabado por las minas, ¿no? Por la Sí. minería. O sea, es que eso ha sido Canadá, ¿no? Es este rostro amable de un capitalismo verde, un capitalismo LGBT, un capitalismo no sé qué, donde, bueno, a ver, los principales capitales aquí son, pues, esos que están despojando, son las grandes mineras, Las mineras. canadienses, ¿no? Son esos ¿Cuántas de capital- estas mineras no se fueron a amparar ante el Poder Judicial? ¿Cuántas de Claro. estas mineras no estuvieron solicitando que les dieran ni más concesiones o que les ampliaran la concesión? O Claro. incluso cuántas de estas mineras no estaban solicitando tener ya concesiones en el litio. O sea, estamos hablando justo de un doble cara, de un progre buena ondita, que tiene mucho que esconder acusaciones de corrupción, de desvío de recursos. O sea, tiene un escándalo Justin Trudeau. Y además una propia división en el Canadá. Recordemos que el primer ministro de Ontario, por ejemplo, es el que sale en contra de México, no es el que dice nosotros, de hecho, hay una declaración reciente donde dice que es insultante que Trump nos comparara con México, ¿no? Y dices, güey, o sea, disculpe usted, ¿no? Pero, compadre. Qué bueno que ya se va. Le voy a ir a qué cantar las sí. golondrinas. Sí, cuando sí, se sí, dices, vaya. compadre, mijo, o sea, ayúdame a ayudarte. Canadá tiene un contexto muy distinto, pero ¿y qué tal los laboratorios de fentanilo en la frontera? O sea, Canadá es como que todo está muy bien, todo está muy bonito, todo está precioso, pero ráscale un poquito, vas como en las minas, vete a lo profundo y vas a encontrar todo un desastre en el caso de Canadá. Entonces, este progre buena ondita está viendo con quién queda mejor y además queda también como un verdadero... pues se arrodilla también a Estados Unidos cuando Trump dice no, el 25% de los aranceles. No, lo que tú digas. Y coincide mucho con lo que han dicho muchos analistas de ultraderecha, que su comentario es, si Trump nos pide que construyamos un muro en la frontera sur, lo construimos. ¿Según quién? ¿Por qué el mundo tiene que girar en torno a lo que diga Estados Unidos? Y básicamente es lo que ha hecho Canadá, ¿no? Y en esa va a seguir. Pues todavía queda ahí un año en octubre del 2025 se va. Se va a reelegir llores, como Alito. no llores, no se va a llores, reelegir nene. como Alito No lo una vayas vez a más. extrañar. Va a modificar los estatutos para reelegirse otra vez. No me extrañaría, ¿eh? Pues me quedo con esta parte de Donald Trump, el negociador, esta persona que siempre trata con amenazas de llegar a un acuerdo, algo para bien para México. Ojalá que lleguen estas conversaciones y este diálogo. Es martes, mañana miércoles se va a presentar Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Veamos también qué vaya a suceder, qué es lo que vaya a decir, cómo van a ser estas negociaciones. Él estuvo en la negociación con Donald Trump en su momento para este TEMEC, así que hay mucho todavía de qué platicar, mucho análisis que hacer, así que síganos a cada una de nosotras en las redes sociales y además también en las diferentes transmisiones que tenemos para seguir hablando de estos temas. Nos vemos el próximo martes, chicas. Muchas gracias. Dejen sus likes, suscríbanse, compártanlo. Suscríbanse sobre todo porque muchas personas que a veces nos encuentran no están suscritas, ya sea a Estudio B o Sin embargo al aire, porque también allí hemos tenido muy buena recepción. Nos vemos.